los 7 montes, un tema que ha estado vigente hace unos años y que realmente tiene unas bases bíblicas muy fuertes. Por tanto, también con el apóstol David y los otros directivos del instituto, consideramos muy importante incluir dentro del pensum esta materia, dado que en el transcurso de lo que vayamos estudiando, ustedes se van a dar cuenta que es una herramienta muy útil para ubicarnos en nuestro llamado según el diseño y asignación divina que tengamos cada uno de nosotros. Entonces la materia pues la hemos llamado 7 montes, así, pero también podríamos hablar de las 7 esferas de influencia que tiene la sociedad. Vamos a hacer una introducción sobre esto y aquí va a estar nuestro hermano Héctor ayudándonos también con la parte visual. Hay algunas diapositivas, otras van a encontrar que hay un texto, pero no se preocupen por ello, es el orden de la presentación, porque de pronto no van a alcanzar a leer todo. Pero más importante es que tome nota, este material, como todos los otros materiales, les va a quedar a ustedes también. Lo que hacemos ahorita es como el compendio general. Tengo un método que es expositivo. Quiere decir que si ustedes tienen algunas preguntas o inquietudes, pueden tomar nota de eso y luego hay un correo del instituto y pueden hacer esas preguntas del correo por medio del hermano Héctor, del pastor David, y esas preguntas e inquietudes les serán respondidas. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque dentro de los parámetros que establecimos con el instituto del cual soy el subdirector, una de las metodologías de clase es precisamente usar las preguntas y las inquietudes que claro se dan, pero poder tener ese método donde ustedes van a tener respuesta. Porque yo me pongo a atender aquí todas las inquietudes, por eso les digo, porque este tema genera muchas inquietudes. Ojo, una cosa es que genere inquietudes y otra polémica. No me gusta la polémica porque no es para eso. Y entonces se generan inquietudes, preguntas, no es que no se les vayan a resolver, pero se les resuelven en su debido momento y orden, porque nos puede pasar que el tema, la clase, primero, se atrasa la temática y segundo, se puede perder el hilo, porque a veces uno por responder una pregunta pierde el hilo de lo que va conducente a la clase. Y pues obviamente estas son clases que vienen guiadas por el Espíritu Santo y empieza uno a fluir. Cuando uno está fluyendo en esto y viene alguien como que interrumpe y hace una pregunta, perdonen lo que les voy a decir, pero soy muy sincero, a veces he escuchado preguntas que no parecen preguntas sino exposiciones. Le he contado a la gente 10 minutos haciendo una pregunta y al mismo tiempo respondiéndose. Entonces uno dice, bueno, pero si sabe, entonces ¿para qué pregunta? Entonces digo con mucha sencillez, con mucha humildad, con mucho respeto, pero con mucha claridad. Entonces no se trata de hacer preguntas y preguntas porque esto va a interrumpir el fluir de la clase. Pero sí pueden hacer las preguntas. Yo me comprometo que si llegan preguntas al correo o al medio que está ya establecido para eso, yo me dedico y les respondo preguntas con muchísimo gusto en su momento determinado. Listo, entonces ya teniendo clara esa parte, vamos a la diapositiva siguiente, Ticor, y tenemos allí una ilustración, dice los 7 montes de influencia. Bueno, esa es como la introducción, ahí habla los 7 montes, dice comunicación, diga conmigo comunicación, los que están aquí, los que están allá, gobierno, educación, artes, iglesia, economía, familia. Esos 7 son considerados las esferas o montes de influencia que son trascendentales en la sociedad, ¿sí? En la sociedad. Si alcanzan, tomen nota, pero si no, tranquilos, porque ahí les van a quedar todas las diapositivas, todo el material para que ustedes repasen, que grabaron en YouTube también para que repasen de nuevo. ¿Listo? Entonces, sigue con la otra, Ticor, por favor. Ahí pues tenemos la profecía de los 7 montes. Al hablar de la profecía es porque esto tiene una revelación profética. La profecía como tal
no solamente es que de pronto Dios hable por medio de alguien, eso es válido, pero la profecía también trae revelación. Por tanto, esta es una revelación profética. Y en el subtítulo ustedes encuentran que dice la revolución de Elías. Poco a poco iremos entendiendo qué es este tema de revolución de Elías y por qué Elías como tal. Entonces, ahí como ven, están unas esferas. Hay una ilustración de montes, pero están las esferas y habla de los montes. Entonces está monte de los medios de comunicación, el monte del gobierno, el monte de familia, el monte de la celebración, el monte de la religión, el monte de la economía, el monte de la educación. Y dice de nuevo en otra esfera, la revolución de Elías, y también obviamente dice por cabeza. ¿Por qué dice ahí por cabeza? Porque el interés del Señor siempre ha sido que nosotros seamos cabeza y no cola. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien, entonces podemos encontrar que en la actualidad y en la historia siempre ha habido caos. Siempre hemos encontrado situaciones de caos. En todo momento lo ha habido. Pero en estos últimos tiempos que están transcurriendo y que Dios nos ha destinado a vivir a nosotros, podemos decir que hay un caos que va creciendo, creciendo, y en vez de parar o apaciguarse, como que por todo lado está la situación. Hay un llamado fuerte del Señor a la iglesia, porque hay cosas que están sucediendo muy fuertes. Esta mañana o ayer alguien me estaba diciendo que hay un asteroide, una no sé qué, que viene hacia la Tierra. ¿Sí han oído la noticia? Entonces que calculan que va cayendo a la Tierra de no sé, de grandes proporciones, no me acuerdo de medidas, pero que va a caer más o menos en el año 2032. Y esto genera un caos. Hay gente que se preocupa por esto, no dejan de pensar, bueno, ¿en qué va a pasar? Pero eso no es solo todo lo que estamos viendo alrededor, ¿no? Las guerras, las hambrunas, las injusticias, todo esto. Entonces, vamos a mirar un poco acá en el contexto bíblico lo que nos dice Romanos 8, capítulo 22, si el tico de pronto lo puede colocar en la pantalla bien y si no, tranquilo. Romanos 8, 22. ¿Listo? La palabra del Señor nos dice que toda la creación está gimiendo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay una versión que es la del lenguaje actual. Dice, nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y aquí, gracias a ti, en la Reina Valera dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y mire la época en que se escribió Romanos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido esa secuencia, ese modus operandi, que hay situaciones que vienen y que la creación en medio de todo esto gime. Pero toda esta situación viene por el pecado mismo, pero también quiero decirles, situaciones que Dios está en cierta manera propiciando porque es necesario que se cumpla su palabra. Entonces muchos hoy en día tienen un concepto y dicen, uy, este mundo está terrible, Señor, venlo más pronto por mí, porque yo me quiero ir de acá, yo me quiero ir, esto está terrible, venga Señor pronto. Pero quiero decirte que esta clase nos va a ubicar en algo. El Señor no viene hasta que la iglesia no ordene la tierra. La labor de nosotros como iglesia es traer orden, transformación y cambio. Esto nos va a quitar un poquito la mentalidad, un poquito religiosa y dogmática, de que Señor ven pronto porque esto está, no, yo sí ya me quiero ir con el Señor, amén. Eso puede estar bien. Y uno no sabe aquí en qué momento nos vamos a ir, y ojalá sea con el Señor. Pues es que casualmente ahorita alguien me conversaba y me decía, uy, pastor,
Yo sí le tengo miedo a eso de que caiga el asteroide ese o cómo irá a ser y cómo nos vamos a morir. Le dije, usted no le tenga miedo a cómo se va a morir. Más bien preocúpese porque cómo va a vivir después de la muerte. Porque tenemos el concepto de aquí tierra todavía. Y está bien, de pronto no quiere decir que no nos alertemos, preocupemos, bueno, pero es vivir alineado con el Señor. ¿Cómo muere? Pues veamos a nuestros apóstoles y profetas, que la mayoría murieron quemados en la hoguera, cortados por la mitad, decapitados, muchas cosas, ¿no? Pero realmente cumplieron un propósito. De manera que nosotros como iglesia estamos aquí en medio de la creación que gime a una para cumplir un propósito. Pero en medio de esta creación que gime a una, la misma iglesia, nosotros como tal, la iglesia, está buscando soluciones. El tema es que las soluciones que estamos buscando son soluciones humanistas, porque se nos ha pegado el humanismo, que es todo lo que hacen otros, el intelecto y todo lo demás. Con esto no digo que no estudiemos, que no nos formemos, que no influenciemos, porque precisamente nos toca prepararnos. Pero realmente la iglesia tiene algunas áreas peligrosas en este momento, alarmantes. La iglesia ha pasado de ser esa iglesia primitiva que el Señor propició con sus primeros discípulos, apóstoles y demás, que es una iglesia viva, pero en este momento, aunque la iglesia es viva, tiene muchas áreas muertas, porque la religiosidad y el dogmatismo han encasillado el papel real de la iglesia. La iglesia tiene un papel transformador en la sociedad. Es por esta razón que hablamos de las esferas de influencia. Porque tú como iglesia, porque tú eres iglesia, tienes un papel fundamental en la transformación de la tierra. Así que podemos pasar a la siguiente. Cuando hay caos, la otra, las imágenes, Ticor. Cuando hay caos, como que el mundo está en vilo, como que solamente falta un empujoncito para que todo esto se acabe, tenemos que pensar que el Padre Dios, Creador, define todas las cosas. Y Él está a la espera de que la iglesia traiga una respuesta sobre la tierra. Y Dios está llamando a cada uno de sus hijos a que tome conciencia de su lugar como iglesia y como hijo de Dios. De manera que por este tiempo podemos ver tantas cosas, tanta confusión y tanto caos. Confusión aún dentro de la misma iglesia. La gente tiene hambre de buscar algo sobrenatural, pero no tiene la forma de cómo conducirlo. Y por eso se generan tantas cosas hoy en día, ¿sí? Que la nueva era, que la gnosis, que la meditación trascendental, que adoración a los ángeles y una cantidad de cosas que realmente es adoración a demonios, ¿no? Que trae el enemigo para engañar. Porque cuando hay gente que tiene hambre de lo sobrenatural, la iglesia es la que debe tener la respuesta de lo sobrenatural. Pero si aún la misma iglesia no entiende a cabalidad lo sobrenatural de Dios, pues va a ser muy difícil. Entonces tenemos que empezar siempre por nosotros mismos. Por eso muchos empiezan a hacer cambios, a meter dentro de la iglesia influencias aún de la nueva era, de humanismo y otro tipo de cosas. Porque falta alimentación de lo que realmente el Espíritu Santo trae. Entonces, dentro de la iglesia tenemos una realidad. La iglesia del Señor es profética, porque la iglesia tiene que moverse en lo profético, porque toda la parte profética trae revelación y trae instrucción, pero todo tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Dentro de esa área, digámoslo así, de una u otra manera la iglesia ha aceptado a medias los dones proféticos. Entonces, como los dones proféticos no están fluyendo en toda su extensión sobrenatural,
muchos otros que son falsos profetas se aprovechan de esto. Y entonces la gente, aún siendo cristiana y conocedora, está acudiendo a los psíquicos, a los mentalistas, a consultar el horóscopo. Y dentro de todo esto hay un sincretismo, de profecía, podríamos decir, que no se distingue entre una real profecía a una adivinación. Cuando vamos a ver el papel del profeta dentro de los 7 montes, vamos a entender un poco más esta área de que el profeta está destinado por Dios para direccionar la iglesia del Señor, más que para adivinarle el futuro a los hermanos. Pero la iglesia ha tomado costumbre, y los mismos profetas. Entonces, yo soy profeta, yo puedo moverme como profeta. Ustedes lo han visto, muchos de ustedes. Pero la gente tiende a buscar al profeta para que le diga, ¿y qué le dice el Señor de mí? Como un oráculo. Eso es un sincretismo, una mezcla. Entonces yo le respondo, pues pregúntale al Señor, porque no te puedo dar un panorama completo, pero Dios te conoce. Y si tú oras, hablas con Dios, el Señor te va a decir qué quiere de ti. Te lo va a ir reflejando y no tienes que estar buscando eso. El profeta está puesto para direccionar la iglesia hacia donde va. Amén. Sincretismo, que es con una mezcla de algunas cosas. En el sincretismo generalmente mezclamos aún lo verdadero con lo falso y se hace una confusión. Pero bueno, hay una falsificación de los dones en la iglesia. Y al decir falsificación no estoy diciendo que sean falsos esos dones. Muchas veces la gente puede fluir en el don, pero no tiene carácter. Y cualquier don sin carácter es un peligro, pero yo diría que el más peligroso es el profético. Cuando hablo de carácter, hablo de la persona formada en Cristo, que puede tener paz, gozo, paciencia, benignidad, ¿sí? Esos frutos, ese fruto en su corazón. Entonces, cuando nosotros podemos mirar que la profecía es tan importante, la palabra enseñó en 1 Corintios 14, nos está hablando de la importancia de los dones, ¿cierto? Y en el versículo 1 nos habla de cuán importante es todo esto. Pero al lado del amor, ¿sí? Ahí están por encima de todos los dones, está el amor, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso. Pero ahí menciona a la profecía. Podría decir que la profecía en ese orden está por encima de todos los dones, excepto el del amor. En ese orden estaría el amor, la profecía. Es por eso que el apóstol Pablo dice, procurad profetizar. Procurad profetizar. ¿Sí? ¿Qué recomendación da el Señor a través del apóstol? Que procuremos profetizar. ¿En qué sentido? Un objetivo de crecimiento para la iglesia y de madurez. Cuando dice procurad, viene una palabra de origen griego que se escribe, voy a letrársela ahí, Z-E-L-O-O, zeló, así. Esa palabra procurad profetizar, zeló, significa en griego, arde en fervor por la profecía. Arde en fervor por la profecía. Entonces quienes nieguen la profecía hoy en día para la iglesia, pues están errados, porque la profecía, la sola palabra de Dios es la palabra profética más segura. Cuando tú lees la palabra, estás profetizando y estás mirando, leyendo los profetas, pues es profecía.
Dios te está hablando algo y te está profetizando sobre ello. Entonces, tenemos que estar abiertos a la profecía, direccionada por Dios. Por tanto, esta es una clase profética, que ustedes se van a hacer preguntas, pero como les digo, pueden hacerlas por interno, porque yo sé que hay preguntas que ameritan una muy buena respuesta. Entonces, no tengan impedimento en ello. Como les dije al principio, escriban sus preguntas ahí en sus notas, luego se la envían a Ticor, como sea más conveniente, o al pastor David, quien también es un maestro y puede responder perfectamente. Entonces, en otras palabras, debemos arder en fervor por la profecía. ¿Saben por qué? Porque es la voz de Dios. Debemos arder en fervor por reconocer la voz de Dios. Como hablamos de la profecía, entonces, durante el desarrollo de estas clases, va a ser muy importante mencionar a los profetas. Y va a jugar un papel importante el profeta Elías. Pero más que el profeta Elías, el espíritu que estuvo en Elías. Entonces, cuando hablemos de los Elías de este tiempo, usted va a pensar no solamente en el profeta Elías histórico y bíblico como está establecido, sino en usted. Porque el mismo Espíritu de Dios que reposó sobre Elías, reposa sobre su vida. Y así como Elías trajo señales del cielo, usted también puede hacerlo. Porque Dios no hace acepción de personas. Y Él no dijo, no, esto es solo para Elías, no, para sus hijos. Que marcó un tiempo para Elías. Y hizo que Elías naciera en una época determinada y tuviera que ser el que enfrentó a Jezabel, a los profetas de Baal, el que después se metió en la cueva, el que después extendió el manto sobre Eliseo, el que ungió a Jehú, ¿sí? Un hombre que se movió tremendamente. Pero luego habla el Señor, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, de Juan el Bautista y se refiere a él como el Elías de ese tiempo. Elías vino, pero hicieron con él lo que quisieron. Luego los discípulos entendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Juan Bautista también portaba el mismo espíritu de Elías. Ahora, la iglesia de hoy, nosotros como tal, tenemos la gracia y el favor de Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. De manera que nosotros tenemos el gran privilegio de parte de Dios de portar el mismo Espíritu Santo que obró en Elías. Y operó en él para una manera en ese momento, pero de la misma manera, para este tiempo, el espíritu de Elías está actuando sobre la iglesia. Y es importante que fluya. Es importante que lo entendamos. Entonces, yo creo que ya todos los que están aquí en clase, como los que están virtualmente, ya no se hacen esta pregunta, que algún día de pronto algunas veces no la hicimos. ¿Será que Dios existe? Usted ya no hace esa pregunta, ¿cierto que no? Usted ya sabe que Dios existe. Eso no hay lugar a dudas, es una premisa en su vida. Sino que ahora usted se pregunta, bueno, Dios existe, ahora, ¿qué hago? Esa pregunta es válida. ¿Qué hago? Asistiendo a un lugar, a una congregación, está bien. Sirviendo como la mayoría de ustedes, eso está bien. Pero ¿hacia dónde más me quiere llevar el Señor? ¿Cómo puedo tener incidencia yo? De acuerdo a lo que Dios me ha dado, de acuerdo a la formación y a la transformación. Entonces, pasemos a la siguiente. Te pasa un texto y hay otra imagen de Ticor. Si la puedes pasar, la siguiente, esa. Esto nos ilustra caos de una parte. Pero cuando viene caos, hay un ciclo. Y ese ciclo en sí trae una transformación. Y la palabra nos habla constantemente de cielos nuevos y tierra nueva. De manera que si viene el asteroide de aquí o el de allá o esto, sucederá porque está escrito.
Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para tener una mentalidad desde ya de gobierno sobre la tierra? Porque el Señor nos traerá a gobernar en esa nueva tierra. Pero en esta tierra que estamos viviendo ahorita, el Señor también nos da gobierno. Ustedes, estoy seguro que si toman esta clase muy con el Espíritu Santo, Dios les va a impartir una seguridad y una plenitud, no que no la tengan, sino que será mayor. Entonces, cuando hablamos de Elías, encontramos a Elías por allá en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17, y vemos el papel de Elías en todo este libro. Tome nota ahí, cuando usted lo quiera estudiar, lo estudia más profundo. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, y nos presenta a Elías, ese profeta de Dios asignado para confrontar a Israel en ese momento. Entonces Elías tenía una asignación de confrontación. Un profeta que confronta es un verdadero profeta. Pero hay profetas que no confrontan, sino que acomodan su profecía a la situación donde les convenga. Entonces no son buenos, no son verdaderos profetas. Pero un profeta confrontando con la autoridad de Dios, confrontó a Israel porque adoraban a Baal. Los confronta como también a su enemiga Jezabel, ¿sí? La profetisa de Baal, de la cual también se habla del espíritu de Jezabel. No es que sea Jezabel viniendo desde esa época, sino el espíritu inmundo que ella portaba se traslada de generación en generación, y por eso usted dice espíritu de Jezabel. Personas que están influenciadas o que tienen a Jezabel, o iglesias enteras que tienen a Jezabel, congregaciones que tienen a Jezabel. Y eso lo podemos ver. ¿Por qué si podemos ver el espíritu de Jezabel obrando? ¿Cómo no vamos a creer en el espíritu de Elías obrando? Que es lo contrario a Jezabel. Entonces, si tú portas Elías, vas a desterrar a Jezabel y a sus profetas, porque es una guerra de altares. Por eso en ese mismo encontramos, en ese mismo contexto, a un Elías orando y clamando a un altar, donde dijo, bueno, los profetas de Baal se estaban cortando, estaban sajando, bueno, clamen a su Dios, y con la autoridad, echen agua sobre esto. Pero cuando él ordena, desciende fuego del cielo, y dice que lameó aún el agua que había allí. Entonces, esa autoridad misma la da el Señor a la iglesia, pero tenemos que ser conscientes de que Dios nos ha dado esa autoridad. Amén. Tenemos que dejar de pensar como cristianos, perdóneme, lo digo con todo respeto, cristianos de banca. Ya la iglesia tiene que pasar ese tema. El Señor está buscando hombres y mujeres que le crean, que se congreguen, claro, que haganlo, que respeten, que honren a sus pastores, todo eso es viable, pero tienen que actuar, tenemos que actuar. Pero ¿cómo voy a hacer yo, pastor, para actuar dentro de la iglesia? Pues te tengo la buena noticia, no es solo dentro de la iglesia tiene que salir a esas esferas de influencia. De manera que la palabra del Señor nos dice en Malaquías 4, del 5 al 6, muchos se saben esta palabra en memoria, Malaquías 4, del 5 al 6, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Miremos esa parte. El Señor está diciendo, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, o sea, ahorita está el espíritu de Elías enviado por Dios, que es el mismo Espíritu Santo, operando en la manera y con la autoridad que operó en Elías. Y dice que tiene unas características. Dentro de ellas, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué tan importante es para el Señor esto?
Mire cómo está hoy en día la sociedad, porque las familias están afectadas. Los hijos están contra los padres y los padres contra los hijos. Y el Señor sabe que la familia es fundamental en la sociedad. Por eso la familia es uno de los montes. Pero el Señor sabe que arreglando una familia, una casa, haciendo que ese espíritu de Elías, que lo portamos nosotros, haga que vuelva el corazón de los padres hacia los hijos. Primero dice padres hacia los hijos y luego de los hijos hacia los padres. Si esto no pasa, viene maldición. Porque dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por eso, en el propósito que tiene el Señor con el profeta, puede seguir mostrando la otra diapositiva para que vaya viendo ahí una recreación visual. El propósito de Dios con el profeta y con la iglesia profética está ahí impreso. Que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero también podemos aplicar este término a los padres y a los hijos espirituales. Porque Dios trae un renuevo para la iglesia, para preparar la iglesia. Entonces, es necesario que Elías venga antes de que el Señor hiera la tierra. Y estamos viviendo ese tiempo, mis amados. Entonces, vamos a mirar allí Mateo 17. Voy a parafrasear un poco Mateo 17 del 10 al 13. Tome nota ahí. Y si quieres puedes pasar la diapositiva o la palabra, como lo quieras hacer. Mateo 17 del 10 al 13. Del 10 al 13. Entonces nos dice que los escribas, ¿por qué? Pues dicen que es necesario que Elías venga primero. Entonces, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Lo preguntaron al Señor, sus discípulos. Sigamos con la otra. Dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, ¿a quién se refiere el Señor? Mucha gente dice, va a venir Elías, el profeta, en persona. Eso lo sabe el Señor. Pero aquí se refiere también al contexto del papel de la iglesia fundamental, con el espíritu de Elías, restaurar todas las cosas. Entonces, el Señor puede restaurar, pero Él usa a su iglesia, nosotros. Elías viene primero y restaurará todas las cosas, pero sigue diciendo algo muy interesante. ¿Sigue en la otra? Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Está diciendo, ¿ya vino? Y ellos quedaron, ¿cómo así que ya vino? Pues sí, Elías, pero ellos estaban pensando en Elías, en la persona de Elías como tal. Pero después dice, profetiza sobre él mismo, dice, y también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, con él hicieron lo que quisieron y conmigo también harán lo que quieran. Sigamos la otra. Entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando o que les había hablado, ¿de quién? De Juan el Bautista. Tuvieron una revelación. Ay, no es Elías, sino entonces es Juan el Bautista que portaba el mismo espíritu. Ahora, entonces, para nosotros como iglesia, también el Señor nos dice que el espíritu de Elías, lo que acabamos de leer en Malaquías, vendrá. Y mire que Malaquías es el último libro de ese ciclo que cierra ahí del Antiguo Testamento y anuncia esta verdad. Entonces Jesús mismo va a validar en esta palabra
La expectativa que tenían los judíos. Los judíos tenían la expectativa, Elías volverá. y lo tenían, digamos, establecido. Pero también ahí estableció el Señor que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías y que vendría de nuevo en el futuro antes de la segunda venida de Cristo, antes de su regreso. O sea, son los tiempos que estamos viviendo en este momento, amados. De lo cual nosotros como iglesia tenemos que tener consciente que el Señor ha entregado a la iglesia la tarea de restaurar la tierra, de hacer cambios. ¿Y cómo se va a hacer eso? En medio del caos, actuando como hijos de Dios en las diferentes esferas o montes de influencia. Ahora, también el Señor Jesucristo anuncia esta parte y dice la restauración de todas las cosas. No está diciendo la restauración de la iglesia, la restauración de las familias o la restauración de las finanzas, sino que está diciendo de todas las cosas la está trayendo el Señor, lo cual fue profetizado, lo cual fue dado. Tome ahí nota para que después lea Hechos 3, 20 al 21. Hechos 3, 20 al 21. Restauración de todas las cosas. Hechos 3, 20 al 21. Entonces, cuando encontramos la palabra restauración en griego que está escrito, la restauración de todas las cosas, en griego quiere decir la restauración original. Original. Diga conmigo, original. Es porque Dios tiene algo original. Podemos seguir, si quieres, alguna diapositiva que hay ahí, o bueno, como lo tengas ahí, ya tranquilo. Entonces, vamos a mirar rápidamente características del espíritu de Elías ya como tal. El Espíritu Santo manifestándose de la manera que se manifestó en Elías. Primero, se manifestó obviamente en Elías como un profeta, porque la palabra nos indica y nos habla y nos da veracidad de que Elías fue un profeta, ¿cierto? Entonces, eso mismo fluye para la iglesia ahorita, profeta, la profecía, ¿sí? Bueno, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿cierto? Hechos 2:17. Ahí hay algún mover profético. Mire, el Señor derrama de su espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán, un mover profético. Vuestros jóvenes verán visiones, ¿sí? Y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, si vamos a implicar un poquito más este significado en lo que Dios ha hablado a mi vida, esto ya es palabras mías, es que hay muchos ancianos soñando sueños que son de Dios, pero por lo avanzado de su edad, solamente fueron sueños. Y yo ya tengo tanta edad, yo soñaba con hacer esto. Pero luego dice que nuestros jóvenes verán visiones. Dentro de la iglesia debe haber ancianos soñadores de sueños de Dios que le impartan la visión a los jóvenes para que ellos desarrollen lo que los ancianos no alcanzaron a hacer. Por eso nosotros, los ancianos, tenemos una tarea de entregar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, esos sueños, para que en ellos esa visión se haga una realidad. Por eso Dios está levantando a una generación nueva. Nuestros hijos y nuestros jóvenes. Pero nosotros no podemos echar, bueno, no, ya pasó mi tiempo. No, nosotros tenemos que entregar la antorcha.
Porque así como en Elías hubo un Eliseo que deseó lo que había en Elías y lo deseó al doble, hoy las nuevas generaciones que anhelen como Eliseo recibirán al doble. Porque se necesita estar equipados al doble, porque el espíritu del anticristo está operando cada vez más abierto. Entonces Dios quiere equipar la iglesia con una doble unción de su espíritu, capacitados para confrontar el anticristo, para no salir huyendo. Entonces es una generación que viene con una doble unción de Elías para confrontar el anticristo, que viene a ser como los profetas de Baal, tipo de anticristo también. Por eso el Señor está preparando la iglesia, de manera que Elías también tuvo una manifestación como intercesor. Y este espíritu de intercesión de la iglesia se extenderá gradualmente como una gran necesidad y ya está. Por eso, de todas maneras, ustedes ven que se está convocando a orar en tal lugar, movimientos mundiales de oración, todo este tema en que a veces con el apóstol estamos, no siempre en todo, porque primero no nos alcanza el tiempo y segundo hay cosas en que uno dice, sí, pero hay partes donde no podemos dejar de involucrarnos, porque es la acción de la iglesia o que tenemos que interceder. Hay que darle importancia a la oración. Por eso en Isaías 56:7 dice, será llamada casa de oración para todos los pueblos, y se está refiriendo a nosotros. La gente sabe y tendrá la necesidad de acudir a nosotros para que oremos. Por eso viene un tiempo además tremendo de milagros, sanidades y señales que se está manifestando en la iglesia. Una manifestación gloriosa que anhela la creación. Asimismo, tenemos el poder de parte de Dios para llevar la intercesión más allá de la tierra. Una intercesión con una revelación profética que entiende lo sobrenatural y que puede trascender como lo trascendió Elías y los profetas de Dios, donde les fue revelado, ¿cierto? Usted lee Isaías y usted va a ver el profeta mesiánico, revelación del Mesías. Pero usted lee a Juan, al profeta Juan, al apóstol Juan, y tiene una revelación de hechos futuros, ¿cierto? El Apocalipsis. Donde, ¿qué pasa? Sus ojos espirituales son abiertos. Entonces, el espíritu intercesor que porta, o que se porta, de manera como lo portó Elías, es un espíritu que tú intercedes, Espíritu Santo, obviamente, que se manifiesta en ti en intercesión y te lleva a esferas sobrenaturales, donde Dios te trae revelación, ¿sí? Entonces, hay una intercesión que podemos llamar la intercesión tierra. Tú estás aquí orando y tú crees, y Dios puede responder, porque escucha tu oración que sube. Pero hay una intercesión que va más allá y la podemos llamar la intercesión del cielo, del tercer cielo, donde en intercesión tú puedes ser llevado a lugares celestiales y tener revelaciones, pero también recibir autoridad para que todo lo que tú declares en oración, creyendo conforme a la voluntad de Dios, sea hecho en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. A ti te daré las llaves, ¿sí? Pero todo lo que hagas en la tierra será revelado en el cielo, conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que se revele en el cielo será traído sobre la tierra. La influencia de la iglesia sobre la tierra viene directamente del cielo. Por eso, sin intercesión y sin oración, tú puedes decir, yo soy llamado a las artes,
o a los deportes, y eso está bien. Pero tú tienes que estar orando por revelación. Y tienes que tener a tu alrededor escuderos. Y la iglesia donde tú te congregas, la congregación, debe entender tu llamado como un artista o como un deportista o como un hombre de gobierno, o donde te llame Dios, respaldarte y clamar por ti en oración para que ese monte donde fuiste enviado, tú seas respaldado. Entonces tú necesitas tener oración. Muchos van al gobierno, hacen su campaña política, hasta con buenas intenciones, pero al llegar al gobierno lo absorbe el principado demoníaco que es Luzbel, el que allí ejerce. ¿Faltó oración? Tal vez. ¿Faltó intercesión? Tal vez. Pero la persona se consagra con Dios, se mete en el Espíritu y se le vuelve más importante su comunión con Dios que su agenda política. Dios le respaldará. Esos son los hombres y mujeres que Dios está llamando para levantarlos a los diferentes espacios. Entonces, es también otra característica de Elías, revelador de Jezabel. Amén. La saca de lo oculto de donde esté, la reconoce y la pone al frente. O sea, el espíritu de Elías confronta a Jezabel y la devela o la revela a la iglesia. Aquí está operando Jezabel. Y opera de esa manera. Porque Jezabel se manifiesta de diferentes maneras. Pero se manifiesta con un espíritu religioso muchas veces. Se ampara en la religiosidad. ¿Sí? Y se manifiesta también en la seducción. O se manifiesta de ambas maneras. Pero el espíritu de Elías eliminará por completo ese velo que permite que Jezabel se oculte. Porque Jezabel se oculta detrás de un velo. Pero el que porta el espíritu de Elías, la iglesia que porta el espíritu de Elías, la devela, arranca el velo, la deja al descubierto, la pone en evidencia. Porque ella se oculta. ¿Y dónde se oculta? En la misma iglesia. No es que afuera también hay, pero le fascina ocultarse en la misma iglesia. Por eso dice allá en Apocalipsis 2:20 que esta mujer que se dice profetiza, es que toleras a Jezabel. Esa mujer que se dice profetiza y que se oculta en la casa de Dios. La palabra lo dice. ¿Dónde se oculta? En la casa de Dios, en la iglesia. Pero por el poder del Espíritu Santo, Elías la confronta y la hace visible y la pone en evidencia. ¿Ven? Sigamos con la otra diapositiva que hay por ahí, Ticor. ¿Por qué? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? Ya saben que las pueden tomar ahí en su cuadernito. Y aquí hay algunas ilustraciones. Bueno, Elías también tiene un papel importante. Ojo con este. Destruye la ambigüedad. Ya conmigo, Elías destruye la ambigüedad. Vamos a profundizar un poquito. El espíritu de Elías se extiende y confronta a quienes claudican entre dos pensamientos. Eso es ambigüedad. ¿Sí ve que la iglesia está llena de ambigüedad? Ambigüedad, claudicar entre dos pensamientos. Es una persona ambigua. ¿Qué hago? Insegura. Se arrima al árbol que más sombra le dé. No tiene una decisión total por Dios. Ejemplo, en todo el año está consagrado en la iglesia, pero cuando llega noviembre se da vacaciones. Y empieza noviembre, diciembre y por allá vuelve después de febrero.
Pero en ese diciembre, llegó diciembre con su alegría. Y entonces la fiesta, la rumba, y no, usted que es cristiano, sí, pero que estoy en vacaciones. Eso es ambigüedad, no se define. Entonces la ambigüedad es peligrosa. El espíritu de Elías confronta al ambiguo, a quien claudica entre dos pensamientos. Tome nota de la cita bíblica. Primera de Reyes 18, 21. Primera de Reyes 18, 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? 18, 21. ¿Se acuerdan? Si Baal es Dios, entonces síganlo a él. Pero si es el Señor, defínanse. Entonces, ¿cómo están claudicando? Entre las cosas de Baal, del pecado, del infierno, y las de la iglesia. Entonces, por ahí hay una anotación que dice que en la iglesia están diciendo, oh Adonai, Dios del universo. Pero en la casa, Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Ambigüedad. La gente no está tomando el cristianismo en serio. Le da lo mismo ir a la iglesia no, es que, ¿por qué no vino? No, es que me fui para la otra iglesia allí, es que me fui para el otro lado, es que como no me alcanzaba, pues yo me fui para la católica, y no se afirma. Peligro. De manera que Dios quiere traer sobre ti el espíritu de Elías para que no seas ambiguo y para que confrontes a los ambiguos con autoridad. Entonces, ¿qué hace? La ambigüedad no permite que la persona se centre en la verdad de Cristo. Se confunde, termina confundido. Y esos son los que terminan yendo muchas veces a una secta. Y finalmente hasta apartados. Porque empiezan de lado en lado porque no se definen. De manera que veremos manifestaciones del Dios que responde con fuego en todos aquellos que se alineen con su verdad y su palabra. Es un tiempo de responder del Señor con fuego a través de tu vida. El fuego de Dios que consume todo esto, así como le respondió el Señor. También cuando Dios responde con fuego, imagínese esto, usted está orando y Dios responde con un fuego y trae sanidad sobre las personas. Y esto dicen, wow, tremendo, esta persona, ¿quién es? Eso viene, hermanos. Se manifiesta en la iglesia, pero está para manifestarse fuera también. Porque ellos creerán a través de los milagros, muchos de ellos, porque tú traes la manifestación gloriosa de Dios, como la portaba Elías. Dios la quiere traer para la iglesia. Elías también tiene otra característica. Esto es para que tú identifiques a Elías y lo identifiques para que tú lo portes. Elías unge con doble porción. Un verdadero profeta, un apóstol, un pastor, un ministro, un creyente que porta el espíritu de Elías, quiere que los que están con él vayan al doble. Pero el que porta un espíritu farisaico o contrario, lo que quiere es que esos líderes no surjan. Porque tienen celos ministeriales, porque quiere ser famoso, pero cuando se porta el espíritu de Elías, tú ya sabes que tienes un destino y un propósito con Dios. Pero tú te preocupas porque los que están contigo tengan y porten aún el doble. Entonces Elías unge con la doble porción. Pero además vinieron cosas mayores. Elías tuvo manifestaciones tremendas, pero Eliseo recibió una doble porción de su espíritu. Desempeñó el doble de los milagros que hizo Elías. Usted puede leerlo en la Biblia. De manera que cuando tú portas Elías, tendrás un techo. Llega hasta un punto. Pero ese techo será el destino de tus hijos. ¿Lo cogieron? Cuando tú portas Elías, tu techo será el destino de tus hijos.
Yo llego hasta aquí, pero mis hijos avanzan y son proyectados. Y eso lo tenemos que portar todos nosotros, la iglesia, para que la iglesia crezca y sea multiplicada de verdad. Porque llaman crecer y multiplicar a que no quepa ya la gente en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo está el corazón de toda esa gente? ¿Sí? Dios mira es hacia ese punto. Vienen tiempos en que las iglesias se van a saturar de personas, pero también es un desafío para nosotros poder formar la iglesia en esa dirección. Elías ungió a Jehú como rey, ¿sí? Y Jehú fue quien finalmente destruyó a Jezabel, porque Jehú estaba destinado por Dios. Elías lo unge, Jehú la confronta y Jezabel viene y se le presenta para ¿qué? Seducirlo, para que no la matara. Y se presenta porque era una seductora, pero Elías ya viene con esa Jehú ya viene con esa unción al doble, donde la confronta y la mata. Entonces lo que no pudo hacer Elías, lo hizo Jehú. Lo que no alcanza a hacer esta generación, lo hará la siguiente con una doble porción. ¿Estamos ahí? Jehú representa un papel apostólico en la iglesia, porque la iglesia, así como es profética y tiene una identidad profética y debe moverse en lo profético, obviamente también debe ser apostólica, debe moverse en lo apostólico. Hasta que Jehú, la iglesia Jehú o la unción de Jehú no se pare plenamente en la iglesia, Jezabel seguirá obrando dentro de la iglesia del Señor. Se necesitan Jehús que no se dejen intimidar, que no se dejen seducir y que no se dejen engañar, portadores del espíritu de Elías para matar a Jezabel. Entonces, el final de Jezabel, el moverla a esos lugares altos, porque cuando habla de los lugares altos es que cuando vamos a ver los montes, ustedes encontrarán que Jezabel está gobernando sobre los montes. Entonces, cuando esto sea removido y la iglesia tome el lugar en la cima de los montes, primeramente, obviamente, reconociendo que el Señor, el Rey de Reyes, es el que debe estar en esa cima y la iglesia con él, entonces se va a ver un verdadero papel apostólico de la iglesia fungiendo en todas las esferas de la sociedad. En otras palabras, los Elías de este tiempo estamos preparando el camino para que esto suceda. ¿Bien? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos allí? ¿Todo está bien? Ok. Listo. Ahora, Elías tiene otra característica. Elías tiene otra característica y es que Elías confronta a los falsos profetas. Ya dijimos, confronta a Jezabel, pero también confronta y termina con los falsos profetas, o sea, con los profetas de Baal, ¿sí o no? Porque Jezabel es una sacerdotisa o sierva de Baal. Baal representa muchísimas cosas, entre otras el aborto, la homosexualidad, el divorcio y muchas otras cosas. Las riquezas deshonestas, el engaño, todo esto lo maneja Baal. Pero la iglesia que porta el espíritu de Elías hará vigente, patente y real la superioridad de Dios sobre Baal. Entonces, ¿cuál es la otra característica? Desenmascarar a los falsos profetas y hacer real, patente para la iglesia, vigente, que Dios es superior a todo. Y lo hizo ¿cómo? ¿Cómo confrontó? En un monte, ¿cierto? ¿Cómo confrontó Elías? En el monte Carmelo. Sobre un monte hubo una confrontación. Esto significa
que tenemos que ir a los montes de influencia y allí confrontar a los falsos profetas y desbancarlos, sacarlos de ahí, confrontar a Baal, derrotarlo. Es un trabajo para nosotros en este tiempo. También Elías se movió en lo sobrenatural, de manera que el que porta el espíritu de Elías hoy, la iglesia, vive en lo sobrenatural. Lo sobrenatural es natural para nosotros. Eso no es ningún cuento, es una verdad. Entonces, el espíritu de Elías tiene como un antídoto para el espíritu religioso, porque muchas veces el espíritu de religiosidad no deja fluir lo sobrenatural, encasilla las cosas del espíritu, y entonces si tú vas a fluir, te corta. Pero el espíritu de Elías en la iglesia va a ser como el antídoto de ese espíritu religioso que es aparentemente piadoso, aparenta piedad, pero niega la eficacia de la piedad, como dice la palabra. Esa es la religiosidad. Tome nota, segunda Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 3:5, segunda Timoteo 3:5. Entonces, propósito de los Elías en este tiempo, y enfóquese en ello, mi amado. Anunciará un gran avivamiento de sanidad a donde sea que vayan. Portarán el reino de Dios en sí, demostrarán el poder de Dios, caminarán con un poder y presencia del Señor como nunca antes. Eso está para nosotros. Amén. Con su sola palabra ordenará en el nombre de Jesús, recuperará lo que había en Adán, y a través del segundo Adán, Cristo, lo portará. Con su palabra terminarán sequías, con su palabra terminarán plagas, climas contrarios, climas adversos. Dará su palabra en tiempo de sequía y la lluvia caerá. Y cuando la lluvia esté muy intensa, dará su palabra y la lluvia cesará. ¿Lo pueden creer, hermano? Eso es lo sobrenatural. Yo lo creo. Yo no sé cuántos conmigo. Amén. También habrá experiencias sobrenaturales demostrando una verdad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Esa verdad tiene que ser demostrada. Entonces se realizarán esas grandes obras que Jesús nos prometió que haríamos, aún mayores que las que Él hizo. ¿Cierto? ¿Dónde está eso, pastor? Juan 14:12. Tome nota, porque yo no me detengo así, pero ustedes pues bailé. Levantar a los muertos. Resurrecciones. Alimentar a miles con poco, en tiempo de escasez. Que usted pueda llegar allí con las campañas que hacen sociales. Bueno, no tenemos sino 100 mercados, pero vamos a orar. Padre, multiplica estos mercados. De pronto, wow, ¿de dónde entregamos 300? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Pastor, apóstol, ¿les ha pasado? Les va a seguir pasando y con más evidencia. Porque eso viene. Y usted hace, eso es lo sobrenatural. Sanar paralíticos, echar fuera demonios y muchas cosas más. La manifestación gloriosa. Vayamos a la otra diapositiva, Ticor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor a un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17, y se está refiriendo a quién, maestro? A Juan el Bautista. Por eso les decía, Juan el Bautista portó el espíritu de Elías, y este es el contexto bíblico.
pero eso mismo es traído para nosotros como iglesia. La palabra del Señor nos dice claramente también que vendrá el Señor, pero que antes del regreso del Señor vendrá el espíritu de Elías, como ya lo estudiamos. De manera que no podemos delimitar esto o decir, ¿cómo vendrá el espíritu de Elías? ¿Vendrá Juan el Bautista de nuevo? Gracias, mi amado. Esto es del Señor. ¿Vendrá Juan el Bautista de nuevo? ¿Vendrá Elías de nuevo? Pero sí viene el espíritu de Elías a actuar sobre la iglesia, hermanos. Puede ser que se entienda, muchos dicen, que como Elías fue arrebatado, no vio muerte, sea necesario que muera y pueda venir Elías. Puede ser, es una posición. Porque la palabra dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio, Hebreos 9, 27. Ahora, Elías viene manifestado a la iglesia. Algunos dicen también que puede venir Moisés y otros hablan de Enoc, que podrían ser enviados a la tierra. Y estos pueden ser esos testigos, ¿no? Que habla la palabra. Pero no vamos a entrar ahorita en eso. Lo importante es que entendamos que el Señor ha traído el espíritu de Elías sobre la iglesia. Amén. Hay características. Cuando se aparecen allí en la transfiguración con Jesús, ¿cierto? Mateo 17, 4. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro tuvo una revelación allí, o sea, para Pedro, Moisés y Elías se encontraban allí de manera, fue algo sobrenatural, pero para Pedro fue natural en ese momento. Fue tan natural que dijo, hagamos una enramada para cada uno, para que se queden aquí. Él dijo, aquí estos volvieron para quedarse porque es los que estamos esperando. Pero no, era una revelación. Entonces, que Elías vuelva o no, podría volverse una especulación, porque las escrituras no son tan claras en ello. Y todo eso podría ser tema de algún estudio, y es tema de algún estudio. Pero sea con él o sin él, el cuerpo de Cristo va a obrar en el espíritu de Elías. Esa es la verdad establecida. Y somos nosotros. Vamos con la siguiente diapositiva que tienes ahí. Bien, vamos a mirar un poco un tema para ir ya hacia allá, entrando en la tierra prometida. Esta es una introducción muy importante porque nos pone en el contexto luego que empecemos con los montes. Entonces entra en la tierra prometida. Josué 3, del 1 al 4, promete la entrada a la tierra prometida. En sí la tierra prometida es un lugar que nunca antes habían visto y donde la describe, ¿cierto? Israel vivió en una esclavitud en Egipto por 400 años, luego pasa 40 años en el desierto, pero no habían entrado a la tierra prometida. Esclavitud, pero no habían entrado a la tierra prometida, no la conocían. Allí el Señor les describe que todo va a ser diferente, que van a experimentar cosas que nunca habían visto, ¿sí? Ni vivido. Por eso les dice ahí, no habéis pasado antes de ahora por este camino. Ahora póngale cuidado a esto, que el Señor está llamando a la iglesia a entrar a una tierra prometida.
que tu iglesia nunca habías visto antes, porque no has pasado. Pero estamos a puertas de entrar en la era de las dimensiones sobrenaturales que la iglesia no ha experimentado aún. Por eso Dios nos prepara y nos pone en el contexto, en este gran despertar. Un gran despertar viene trayendo el Señor para este tiempo. Por eso es necesario que la iglesia se prepare. Te dirá, pastor, pero eso lo hemos oído, nos lo han predicado. Este es el tiempo necesario. Dios ha marcado tiempos importantes a lo largo de la historia de la iglesia. La reforma protestante fue importante, con sus más y sus menos, pero fue importante. Lo llamado el gran despertar que nos enseñaba Héctor, creo, algún día el maestro Héctor, los avivamientos, creo, ¿no? El avivamiento de Azusa, ¿sí? Todos esos despertares de sanidad que se vivieron durante los años anteriores, los años 40, los años 50, los años 60, ¿sí? Todo este despertar que se ha venido dando. Todo esto que se ha vivido, pero nada de esto se compara con lo que viene, amados. Nada de eso se compara con lo que Dios tiene preparado. Porque tendremos dimensiones sobrenaturales mucho más altas. Por eso es que tenemos que alinearnos con el Señor. Es que si vamos a compararlo, el pueblo de Israel venía de una esclavitud, andó en círculos durante 40 años por el desierto, cuando estaban destinados a 40 días. Daba ahí, daba vueltas. La situación de la iglesia, estamos muchas veces dando vueltas en el desierto, porque estamos murmurando contra el líder, porque estamos hablando mal del otro, porque queremos ser los primeros en todo, porque tenemos envidia, y no era lo mismo que ellos vivían. Eso los detuvo. Daban vueltas y volvían al mismo lugar de donde habían salido. ¿No creen que hay una analogía entre esto y la iglesia que se está viviendo ahora? Pero Dios quiere romper ese esquema y llevarnos a esa tierra prometida de lo sobrenatural. Sí, amado. Pues yo les sugerí que las preguntas las envíen. Yo me comprometo a contestar las preguntas. Y las que no sé, le digo al apóstol David que me las ayude a contestar. No, tranquilos que vamos ahorita ya terminando. Perfecto. ¿Sí? La propuesta de la hermana me parece viable. Se va a dejar abierto el chat hoy y mañana para que puedan hacer sus preguntas y participen. Pero el chat del miércoles, ¿sí? ¿Listo? Para poder dar respuesta también. Muchas cosas. Ahora, recuerden que esta es una introducción. Estamos en la introducción, ya se va a acabar las 2 horas. Pero yo quise hacer esto porque esto nos pone en un contexto muy clave para que luego en el desarrollo de las clases vayamos entrando más en sintonía. ¿Sí? Entonces, tengamos claro algo. El Señor ordenó a Israel que siguiera el arca del pacto, ¿cierto? O sea, la presencia de Dios iba con ellos y guardaban distancia, ¿no? 2000 codos de distancia, exactamente. Entonces Israel no se atrevía a entrar en la tierra sin que antes entrara la presencia de Dios, ¿sí? Tú debes entrar en la tierra que Dios te promete con la presencia de Dios en ti. Ahora no necesitas el arca, porque Dios habita en ti. ¿De acuerdo? ¿Estoy diciendo algo que no es? Eso es. Entonces Jesucristo mismo se convierte, el arca misma es tipo de Cristo. Jesucristo mismo se convierte en el cumplimiento profético del arca, ¿sí? Allí en Jesucristo mismo habita la presencia de Dios. Pero una vez Jesucristo
cumple su propósito, nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo de Dios va contigo. Pero ese Espíritu Santo de Dios trae sobre ti la unción de Elías para estos últimos tiempos. Amén. Trae la unción de Elías. Entonces, estamos viviendo una época que más o menos podemos decir 2000 años después de que Jesús vino a la tierra. 2025, bueno. Esto nos da una clave, que se está cumpliendo un tiempo profético sobre la tierra. ¿Sí? Es una clave. El Señor nos dice en su palabra que para el Señor 1000 años son como un día, ¿cierto? ¿Y qué más? Ya, exacto. Entonces, después dice la palabra de 2 días, tome nota, 2 de Pedro 3, 8, se puede traducir que el Señor vendrá después de 2000 años. Si hacemos el análisis, nadie sabe cuándo, pero el tiempo está muy cercano. Y eso lo sentimos en nuestro espíritu. Que puede demorarse un poco más, pero que el Señor viene. Amén. Y nos tenemos que preparar. Esta generación nuestra, nosotros, tenemos un tiempo marcado por Dios para entrar en el espíritu de Elías, el mismo que portó Juan el Bautista, que anunció el camino del Señor. Ahora nosotros anunciamos el camino del Señor, la segunda venida. ¿Lo ven? De esa manera. Ahora, para nosotros está dada la tarea. El Señor nos está preparando para que nos levantemos con Él. Pero nosotros estamos preparados por Dios para hacer que la tierra sea sanada, que las personas crean en Cristo, que la gente sea sanada, que los hijos se vuelvan a los padres a los hijos. Somos el instrumento de Dios para que se cumpla su palabra en nosotros y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Esa realidad celestial antes de que el Señor regrese. Entonces, hay un reino presente, hay un reino cada vez mayor, que es aquí en la tierra. Entonces algunos piensan, el reino de los cielos se ha acercado, y piensan allá en los cielos. El reino de los cielos está aquí, contigo y conmigo. Ejerzamos ese reino, ese reinado, porque somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Entonces, lo dilatado de su imperio, su paz no tendrá límite. Su reinado va de aumento en aumento. Esto lo dice la palabra en Isaías 9:7. Pero esa es una verdad para nosotros y para este tiempo. Entonces, las víctimas directas de nuestro empoderamiento en Dios, los que van a sufrir las consecuencias de la doble unción de Elías en nosotros, son los principados, las potestades y las huestes de maldad. Y no tendrá la iglesia que huirle al diablo, sino el diablo huye de la iglesia. Amén. El poder de Elías para derribar lo falso, lo que no es, trae la tierra prometida. Y la tierra prometida, mis amados, son las naciones, las gentes. El Señor tiene un papel fundamental sobre las naciones. El Señor también murió por las naciones y te pedirá cuentas por la nación donde te puso, por Colombia o otra nación donde el Señor te dé el estar allí. Por eso para el Señor son tan importantes las naciones. Dios los sacó de Egipto en un día.
al pueblo, lo sacó en un día. Pero al pueblo le tomó 40 años para sacar a Egipto de ellos. ¿Sí oyeron esta? Dios sacó a Israel de Egipto, pastores, en un día. Pero a Israel le tomó 40 años sacar a Egipto de su corazón. Tremendo, ¿cierto? Porque si no, mejor estaríamos allá, nos devolvíamos. Y todavía hay cristianos diciendo, no, me iba mejor cuando no era cristiano. Increíble. Dios trajo un cambio divino sobre tu vida. Eres una nueva criatura. De manera que aprovecha esa posición que Dios te ha dado para confrontar a todos los profetas de Baal y a todo lo falso. La última diapositiva que vamos a presentar y vamos terminando, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Ya terminamos? Bueno, estamos bien. ¿Cómo están? ¿Están cansaditos? ¿Están así como que, o están atentos? ¿Bien? Y espero que los que estén en casa también, porque esto es importante tenerlo en cuenta. Dios nos dio una promesa original en Éxodo 3:7. Y esa promesa original fue desplazar las naciones enemigas, el Heveo, el Jebuseo y todos esos feos. Nos lleva a la tierra que fluye leche y miel, pero es una tierra que habitan, ¿quiénes? Los Heveos, los Heteos, los Jebuseos y todos los feos. Pero en Éxodo 3:7 dice, Éxodo 3:7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Diga, ¿del cananeo? Éxodo 3:7, estamos en Éxodo 3:7. A los lugares del cananeo, del eteo, mire esto tan tremendo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Ah? A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esa es la tierra que fluye leche y miel. Y los voy a llevar allá. Y voy a desplazar esas naciones. Pero ¿cómo las voy a desplazar? Ustedes mismos las tienen que desplazar. Tienes que sacar de en medio a todos esos. Por eso fue que algunos se atemorizaron. ¿Cierto? Esos espías que fueron enviados. Solamente 2 tuvieron la visión. Josué y Caleb. Y heredaron, ¿cierto? Heredaron. Entonces, quiero decirles algo. El Señor nunca le prometió a Israel un desierto. Les prometió una tierra que fluye leche y miel. ¿Dónde está la leche y la miel? En medio del cananeo, del heveo, del jebuseo y todo el feo. En el mundo. ¿Sí o no? No, pues Señor, es que yo quiero que tú me prepares esa tierra y que cuando yo llegue allí, entre flotando y venga, mijito, aquí está la leche y aquí está la miel. No, Dios no entrega así. Él es un buen padre. Él nos enseña a ganarnos las cosas. Un padre malcriador le da todo a su hijo y le daña el propósito. No lo enseña a luchar, no lo enseña, ¿sí? Que eso es lo que abunda hoy en día lastimosamente. Hijos malcriados. Pero un buen padre como nuestro padre nos enseña, nos exhorta, nos disciplina, nos forma. Pero muchos no quisieron eso. Israel no le prometió el desierto. El Señor no le prometió a Israel el desierto. Pero estuvieron 40 años ahí. Tal vez tú estés viviendo por años en lo que no es el propósito de Dios.
Por eso la iglesia tiene que ir al propósito. El maná no fue el plan original de Dios. No fue. El maná fue un envío de auxilio. Porque él no tenía planeado darles maná en el desierto. Le tocó porque se estacionaron ahí. Y por su misericordia envió una ayuda. Tal vez hay muchos planes en tu vida que no son los originales de Dios y estés viviendo del maná. Pero Dios no quiere que vivas del maná. Dios quiere que avances. Iglesia, no vivir del maná. El maná es una estación que se hizo necesaria por la dureza y por la desobediencia. El agua de la peña, aunque está la roca, que es Cristo, pero no fue el plan original de Dios. El agua de la peña tuvo que surgir porque tenían sed, y ya sabemos la historia. Moisés golpeó la roca, y fue el problema para Moisés, pero no era el plan original de Dios. Entonces, iglesia, ¿de qué vives? ¿De lo que está dándote Dios en el desierto cuando no era su plan original? ¿O de lo que el Señor te quiere llevar a vivir en la tierra prometida? Entonces, podríamos decir que hay testimonios desierto y hay testimonios tierra prometida. Ay, el Señor me proveyó para pagar el recibo del agua. Gloria a Dios. Eso está bien. Pero eso es un testimonio desierto. De maná, del momento. Y el Señor contesta. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Yo mismo lo he vivido, hermano. Aquí no estoy diciendo. Pero Dios nos quiere llevar a vivir una gloria de Dios completa. Que todo fluya en bendición. Y que tú tengas esa autoridad de dar la orden celestial para que las cosas se cumplan en el nombre de Jesús y conforme a su voluntad. Porque cuando tú te alineas con Dios, no vas a dar órdenes contrarias a la voluntad de Dios. Tú te alineas con el Señor, ¿sí? Y no empiezas a decir, no aceptamos un no por respuesta. Porque eso no está conforme a la voluntad de Dios. Es autoridad, pero la autoridad implica humildad, sencillez y sujeción. Entonces, la palabra del Señor nos dice que el Señor nos introduce en la buena tierra. Lo describe ahí en Deuteronomio 8:7. Tome nota. Deuteronomio 8:7. La buena tierra. Es una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales. Es una tierra de la que brotan vegas y montes. Esa es la tierra. Que tiene mucho significado. En Deuteronomio 11:11 vuelve y ratifica, Deuteronomio 11:11. La tierra a la cual pasáis para tomar es tierra de montes y de vegas, que bebe a las aguas de la lluvia del cielo. ¿Ok? Esa es la tierra de permanente presencia de Dios y fluir del Espíritu Santo, las aguas del cielo tipifican la presencia del Espíritu Santo sobre la iglesia permanentemente, no solo el domingo en la mañana, sino siempre en tu vida, no solo mientras canto en la alabanza, mientras me subo aquí, sino siempre el fuego de Dios sobre tu vida. Cuando sales de aquí, cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, vives la tierra prometida, la presencia de Dios y la unción de Elías sobre ti. Amén. Si tú no cambias la mentalidad, puedes estar aquí cantando, danzando o allí recibiendo, pero estás en un desierto y Dios te quiere en la tierra prometida. De manera que Dios muchas veces hará que salga agua de la roca para saciar nuestra sed, un milagro, un avivamiento de emergencia, porque se hizo necesario. Nos da agua en el desierto para evitar que perezcamos. Pero no es vivir de agua en el desierto, es vivir en la tierra donde fluye el agua. Esa es la tierra prometida, espiritual, donde fluye la presencia de Dios. En la tierra prometida no es un avivamiento de Azusa, no es un avivamiento que sucedió hace
no sé, no me acuerdo cuánto, pero ya, es mejor dicho, del siglo pasado, en los años 40, 20, bueno, no es un avivamiento por momentos, es un avivamiento permanente. ¿Ok? Es una atmósfera de avivamiento constante y siempre creciente sobre nosotros, que somos la iglesia. Entonces se derrama el Espíritu de Dios sin medida, sin medida. Y entonces tú puedes decir, voy a tomar esa tierra, portando el Espíritu de Dios en mi vida, que estaba sobre Josué y sobre Caleb, y no se dejaron amedrantar por los gigantes, ni dijeron, ay, nos van a devorar como a langosta. Es que no ven lo que están viendo. Vieron el gigante, mas no vieron la promesa. Entonces Dios quiere, hijos de Dios, que vayan a esa tierra prometida, que son los montes, donde habitan los jerjeseos, los amorreos, el cananeo, y la tomen. 7 naciones mayores y más poderosas. Diga 7. ¿Cuántos montes les dije que hay? 7. Cada una de esta nación tiene asignado un monte. Entonces dice en Deuteronomio 7.1, tome nota, Deuteronomio 7.1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomar, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y empieza diciendo, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Deuteronomio 7.1. En otras palabras, hijos, tengo un lugar de bendiciones increíbles que ustedes no alcanzan a imaginar y es para ustedes. Es una tierra grande, es una tierra buena, es una tierra donde fluye leche y miel. Y todos dicen, ¡gloria a Dios! ¿Cierto? Pero es imposible que derroten a los enemigos que ahí habitan, porque son mayores y más grandes que ustedes. Estoy parafraseando. Entonces, hijos, les tengo toda esta bendición. Amén, gloria a Dios, vamos. Pero es imposible que ustedes derroten a esos enemigos. Entonces, ¿a qué nos mandas? ¿A morirnos? Eso la mente humana lo lee de esa manera. Pero cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, entiendes esta promesa. Vida abundante para ti, en cuerpo, alma y espíritu. Abundancia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, vas a entender que tú no los puedes derrotar, pero Dios sí. Y que si tú estás con el Señor, eres más que vencedor. Él pelea por ti cuando tú te consagras a Él. Es necesario que la iglesia, como dice la palabra, se levante y resplandezca. ¿Sí? En medio de toda esta oscuridad y caos que estamos viviendo. En abundancia de provisión para la iglesia. En abundancia de provisión para la obra social. En abundancia de provisión para sus siervos. En abundancia, eso es lo que quiere el Señor traer. En medio del caos, respuestas divinas del cielo. Esa abundancia no era para perdernos por la codicia y por el orgullo, sino para extender el reino de Dios y traer la cosecha del tiempo final. Porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. No es un evangelio de prosperidad, es el poder de Dios que no tiene límite sobre tu vida. Amén. La provisión, la paz vendrán sobre ti, conforme cuando tú aceptes la misión de entrar en la tierra prometida. Conforme cuando tú cambies esa mentalidad y hagas una metanoia en tu vida. Y creas realmente dónde te colocó Dios, iglesia. Entonces podremos hablar de un evangelio completo.
Un evangelio que se compone del evangelio del reino, porque Él es nuestro rey, pero nosotros somos reyes. Un evangelio también que trae el evangelio de la salvación, porque es importante que este evangelio no es que haya dos, sino que es dos partes que componen este evangelio, reino y salvación. Él no solo quiere almas, sí quiere almas y se preocupa por la salvación, pero también se preocupa por el bienestar de sus hijos y la transformación de la tierra y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces el evangelio del reino y el evangelio de la salvación están implícitos. El mensaje de salvación nos puede llevar al contexto bíblico de cuando Israel pudo cruzar el Mar Rojo para salir de Egipto. Allí Moisés tendió la vara y ya sabemos la historia, y el Mar Rojo habla proféticamente de la sangre de Cristo que nos abre el camino para ser salvos de Egipto, ¿cierto? Trasladados de Egipto, de la esclavitud, a través de la sangre de Jesús. Se rompe la esclavitud de Egipto, por eso el cruce del Mar Rojo es tipo de Cristo y de la misma sangre de Cristo que nos hace libres. Entonces, si estamos en Cristo, Faraón no tiene acceso a nosotros, será destruido si nos persigue. Esta es una verdad de la obra de la redención de Cristo en la cruz, evangelio de salvación. Y eso está bien, pero tenemos que llevar ese mensaje de salvación al mundo, concentrarnos en las almas, cruzar el Mar Rojo, y esto es así. Pero también viene más adelante algo, cruzar el Jordán. Y el cruzar el Jordán es una segunda aplicación de Cristo ahí, en la cruz, pero trae una revelación más profunda, porque acuérdense que el Mar Rojo era ancho así, se abrió, pero el Jordán era profundo, o es. Amén. Una parte más profunda. Tuvieron ellos que cruzar el Jordán. Es una revelación más amplia de lo que logró la muerte de Jesús, porque entonces Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino que también trae el evangelio del reino. Y al traer el evangelio del reino, tienes que proclamar y creer y hacer de Jesús a tu rey, tu Señor. Entonces muchos quieren la salvación, pero no quieren obedecer. Muchos quieren el milagro, pero no quieren obedecer. Señor, haznos salvos. Le dice Señor, pero no le hace caso. Entonces, el evangelio del reino implica que Él es nuestro rey. Él no solo pagó el precio por todas las almas, sino que también pagó el precio por la redención de la creación, de la tierra, de la creación misma. Por eso también leíamos ahí en Romanos 8:22, su creación también clama por salvación. La creación clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que somos nosotros. Entonces, al hablar de lo que el Señor creó, dicen que Dios vio que era bueno. Cuando vemos en la creación Génesis 1:10, bueno, y vio Dios que era bueno, y creó Dios y vio Dios que era bueno. Entonces, debemos ajustar nuestra manera de pensar para comprender el evangelio del reino, de nuestro reino, del reino de Dios sobre nosotros y del reino de nosotros, sus hijos, en la tierra, para poder con ese evangelio del reino avanzar. Ahora, Dios es el creador de la tierra. Dios ve que todo lo que ha creado es bueno. Dios instruye al hombre en Génesis mismo. Allí en Génesis 1 usted va a encontrar toda esa parte. Génesis 1:28, Dios instruye al hombre a que gobierne sobre la tierra y señoree sobre ello. Entonces hay salvación, pero hay reino. El evangelio comprende salvación y reino. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor le dijo a Moisés allá en Números 14:21. Números 14:21. El Señor le dice a Moisés que no solo existe en verdad la tierra prometida, que es una dimensión diferente de la vida, sino que tan cierto que el Señor vive,
su gloria llenará toda la tierra. Que la gloria del Señor llene toda la tierra es la tarea de la iglesia. Pastor, es que la gloria del Señor tiene que descender sobre la iglesia. Eso es tarea tuya. ¿Estamos? Obviamente del pastor, de los pastores, pero es la iglesia misma que trae la gloria de Dios sobre la congregación. Pero la iglesia misma trae la gloria de Dios sobre la tierra. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué Dios se interesa por la creación? Porque el resto de su creación tiene su ADN. Toda la creación tiene el ADN de Cristo. ¿Cómo no va a él recuperar su ADN? Por eso su ADN clama por libertad y redención. Cuando el Señor habla, los montes, los árboles, le responden. Es lo sobrenatural de Dios. Cuando Él llama, los océanos y los mares reaccionan. Por eso Jesús pudo calmar la tormenta y muchas otras cosas. Pero quiero decirte que ese mismo poder y mayores cosas Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Entonces, prepárate, iglesia. Por tanto, dice la palabra, ya creo que es la última, cerremos con esa diapositiva que dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos, la gran comisión. La gran comisión nos la da el Señor a nosotros para que vayamos sobre los montes, los diferentes montes, a donde dice, hay otra diapositiva por ahí, la última tal vez creo que es, y dice que las naciones necesitan oír el Evangelio, ¿cierto? Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Bueno, hay bastantes citas que ustedes van a encontrar ahí en el resumen que ya Ticor tiene. Para que el propósito de esto es que usted repase, estudie, preguntas que tenga de pronto, si usted repasa el estudio, pueden ser resueltas. Amén, pueden ser resueltas. Por tanto, amados, prepárense para tomar los montes que Dios le ha asignado. Y nosotros como iglesia, tener la responsabilidad de tomar esos montes, tomar la cima y exaltar al nombre del Señor en cada uno de esos montes que vamos a empezar a ver. Hoy fue una introducción, pero con mucho gusto ahí pueden estudiar y como quedamos las preguntas serán resueltas. Bendiciones para todos. Gracias, mi apóstol. Antes de que se nos desconecten, tenemos todavía 5 minutos antes de terminar la clase y quisimos dar una información importante, amén, a los hermanos del Instituto Bíblico.